Buenos días. Bueno, vamos con la clase de hoy en la que tenemos que corregir los ejercicios del 23 al 28 y continuar con las actividades de repaso del tema en las que tendréis que hacer para el próximo día los ejercicios 31, 33, 34 y 35 de la 160. Bueno, aquí podéis ver ya en pantalla la solución de los ejercicios que os voy a comentar ahora. En estos ejercicios lo que había que hacer era utilizar en todo momento la resolución de triángulos con la trigonometría para poder hallar las medidas de lados o de ángulos de triángulos. En el ejercicio 23 nos pedía hallar la longitud AC, es decir, esa longitud del lado del triángulo, y el área del triángulo, que será base por altura partido por 2, por lo tanto la base es el segmento AC que decimos y la altura pues este segmento de aquí, ¿vale? ¿Cómo hacemos eso con los datos que tenemos? Bueno, pues mirad, en el triángulo ABD, que es el que se forma al trazar la altura, porque como es un triángulo que no es rectángulo, necesitamos de hacer la estrategia de la altura, trazar la altura, dividir el triángulo en dos triángulos rectángulos y a partir de ahí ir calculando datos. En ese triángulo, con el coseno del ángulo de 53, que es el cateto contiguo partido por la hipotenusa, tendremos la posibilidad de calcular AD. ¿Vale? El coseno de 53 será AD partido por 23 y de ahí sacamos que AD mide 13,84 centímetros. Con ese dato, en vez de C, dice que con el coseno también del ángulo de 34 grados, con el coseno de este ángulo, que es el cateto contiguo, que es de C, partido por la hipotenusa, que es 35, de ahí sacamos de C, que da 29 centímetros. Con lo cual, con esos dos cosenos ya hemos calculado los dos trozos en los que se divide la base de ese triángulo, el segmento AC, y ya sumándolos podemos obtener 42,84, la distancia total, la medida del lado AC del triángulo. Para poder calcular el área necesitamos la altura. Pues entonces con otra razón trigonométrica, por ejemplo con el seno de 53, que es cateto opuesto, que es la altura partido por la hipotenusa, que es 23, de ahí despejamos la altura, que es 18,37, y una vez que ya tenemos la base y la altura que acabamos de calcular, base por altura partido por 2 será el área de ese triángulo. Ya está el 23. En el 24 nos dice que el lado de un rombo mide 8 centímetros y el ángulo menor es de 38. ¿Cuánto miden las diagonales? Pues trazando las diagonales, fijaos que un rombo queda dividido en 4 triángulos rectángulos, como viene aquí en el dibujo. Como el ángulo menor, que es este de aquí, medía 38 grados, la mitad, que es lo que corresponde a cada uno de los ángulos que hay en esa esquina, en los triángulos rectángulos en los que se divide por las diagonales, medirá 19. De ese triángulo, que tenemos X y la hipotenusa que vale 8 y el ángulo recto y el ángulo de 19, podemos ir obteniendo los datos de Y y de X, que luego multiplicando por 2 serán las diagonales. En el caso para hallar la diagonal menor, fijaos que con el seno de 19, que es cateto opuesto, que es Y partido por la hipotenusa, que es 8, de ahí calculamos lo que vale Y, y vale 2,60. Como Y es la mitad de la diagonal menor, tendremos que multiplicar por 2, lo que nos da que la diagonal menor medirá 5,20. Con el coseno de 19, que es el cateto contiguo, que es X partido por la hipotenusa, que es 8, calculamos lo que mide X. X será 8 por el coseno de 19, 7,56. Lo mismo que ocurría antes, como X es la mitad de la diagonal mayor, tendremos que multiplicar por 2 para poder calcular cuánto mide toda la diagonal, que será 2 por 7,56, 15,12. Para el 25, se halla el área del paralelogramo cuyos lados miden 16 centímetros y 24 centímetros y forman un ángulo de 40 grados. Pues fijaos que para calcular el área de este paralelogramo, base por altura, con lo que necesitamos calcular es altura de ahí. Al trazar la altura nos queda un triángulo rectángulo aquí, del que conocemos también este ángulo de 40 y del que conocemos la hipotenusa. Con el seno del ángulo de 40 tenemos que es cateto opuesto altura partido por la hipotenusa, que es 16, con lo cual la altura será 16 por el seno de 40, 10,28. El área base por altura, 24 por 10,28, 246,72 centímetros cuadrados, y ya lo tendríamos. El 26 nos dice: en una carretera de montaña una señal indica una altitud de 785 metros. Así que 3 kilómetros más adelante la altitud es de 1065 metros. Dice, halla la pendiente media de la carretera y el ángulo que forma con la horizontal. Fijaos que lo que tenemos es que al haber una diferencia de 785 metros a 1065 metros, este lado de ahí del triángulo medirá 280 metros.
La hipotenusa del triángulo será la distancia recorrida, como dice que 3 kilómetros más adelante, pues son 3.000 metros. Y queremos saber ese ángulo alfa, que es la inclinación media de la carretera. Como el seno de alfa va a ser el cateto opuesto, que es 280 partido por la hipotenusa, que es 3000, de ahí sacamos el seno de alfa, que es 7 partido por 75. Y haciendo el arcoseno de ese valor, obtenemos el ángulo. Como la pendiente, si no nos ha salido nada, lo digo ahora, la pendiente de la carretera es la tangente del ángulo y multiplicada por 100, pues calculamos la tangente de este ángulo y multiplicada por 100 nos da un 9,3% de pendiente, ¿vale? La tangente de ese ángulo es lo que nos da la inclinación, nos da la pendiente de esa carretera. Vamos al 27. En el 27 nos dice que en el triángulo ABC de la figura, que es rectángulo en A, hay que calcular BH, es decir, el trocito este de aquí, y hay que calcular AH, que es la altura de ese triángulo. Nos pide hallar las razones trigonométricas del ángulo B en el triángulo ABC y en el triángulo ABH y comprobar que coinciden. Mira, en este caso, como sí que es un triángulo rectángulo en A, sí que podemos hacer uso del teorema del cateto y del teorema de Pitágoras para calcular las longitudes de los segmentos en los que se divide la base del triángulo con la altura, ¿vale? Eso es por ser un triángulo que sí que es rectángulo en A. Entonces lo que utilizábamos en el tema anterior, el teorema del cateto, con eso calculamos BH, que es 23,04, lo equivalente a la n del esquema que utilizábamos en la unidad anterior. Y por el teorema de Pitágoras, fijaos que tenemos la hipotenusa, tenemos uno de los catetos, podemos calcular h, que es el otro cateto, que da 6,72. Una vez que tenemos las medidas de la altura y del segmento BH, podemos calcular ese alfa de ahí con las razones trigonométricas, ya que el seno de B va a ser el cateto opuesto, que es la altura, partido por la hipotenusa, que es 24, de ahí calculamos el seno. El coseno es el cateto contiguo, que es 23,04, partido por la hipotenusa, que es 24, que da 0,96. Y la tangente, que sería el cateto opuesto, que es la altura, partido por el cateto contiguo, que es 23,04. Altura 6,72 dividido entre 23,04, que es el cateto contiguo, nos da la tangente. Y nada más, con eso tendríamos calculado y nos pide que comprobemos que coinciden si calculamos las razones del ángulo B tomando todo el triángulo completo ABC y el triángulo ABH. Pues con el triángulo ABC, en este caso, para este ángulo tendríamos que el cateto opuesto es el de 7, la hipotenusa es el de 25 y el cateto contiguo es el de 24. Utilizando esas definiciones podemos calcular también las razones trigonométricas y vemos que coinciden tanto si lo hacemos en el triángulo pequeño que queda al trazar la altura, es decir, si lo hacemos en este que subraya aquí en azul, las razones trigonométricas del ángulo B coinciden con calcular las razones trigonométricas si lo hacemos respecto del triángulo completo de este de aquí, ¿vale? Eso siempre va a pasar, puesto que las razones trigonométricas dependen del ángulo y no de los lados del triángulo. Vale, pues nos queda el 28 por comentar, en el que tenemos dos triángulos para los cuales hay que hallar la altura y la longitud del lado desconocido. En el primero, en el apartado, hay que calcular h y a. Pues con las razones trigonométricas, fijaos que al trazar la altura, este triángulo que nos queda aquí a la izquierda, sabemos que el ángulo es 65, h es el cateto opuesto y 18 es la hipotenusa, pues con el seno de 65, que es igual a h partido de 18, calculamos h. Una vez que tenemos h, podemos calcular también con el coseno lo que mide el segmento AP, ese trocito de ahí, para que luego al restárselo al 23 nos dé lo que mide ese trocito de ahí. El AP nos da 7,61 y 15,39 será 15,39 será el trozo este que va desde la altura hasta C. Ahora que ya sabemos dos lados aquí y ese lado ahí, por el teorema de Pitágoras, se puede hacer la medida del lado A, que es 22,42, ¿vale? Como hemos calculado h por trigonometría antes y después hemos calculado este lado de aquí, ya tenemos los dos catetos del triángulo rectángulo, con Pitágoras calculamos lo que vale A. Para el triángulo del apartado B, pues lo mismo, trazamos la altura, nos quedan dos triángulos rectángulos, tenemos que calcular X e Y. Pues para calcular X, fijaos que en este caso podemos hacerlo
con el coseno de 50, que será cateto contiguo de x partido por 17. De ahí sacamos que x es igual a 17 por el coseno de 50, 10,93. Para calcular la altura h lo podemos hacer con el seno de 50, que es el cateto opuesto h partido por la hipotenusa, que es 17, con lo que h va a ser igual a 17 por el seno de 50, que da 13,02. Y para calcular la y, pues una vez que ya tenemos el valor de h y tenemos la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, por el teorema de Pitágoras podemos poner que 29 al cuadrado es igual a 13,02, que es h al cuadrado, más y al cuadrado. De ahí despejamos y obtenemos su valor, 25,91. Aquí también calcula la distancia del segmento AC, que sería x más y, 36,84 centímetros. Y con eso ya tenemos corregidos pues todos los ejercicios que había para hoy, ¿vale? Todos esos ejercicios en los que había que utilizar las razones trigonométricas para calcular longitudes de lados en figuras geométricas. Pues nada, lo dicho, para el próximo día, 31, 33, 34 y 35 de la 160, y seguimos haciendo repaso de este tipo de ejercicios.